Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Perdón por la demora, pero vengo de hacer un responso en este Día de los Fieles Difuntos, en un paraje, en un recinto llamado Las Pajitas. Horroroso realmente, ¿no? Y estaba programada una misa y hubo que suspender la misa porque solamente fue una persona. Así que la misma persona que fue me dijo que haga el responso, que no haga la misa. Bueno, como tenía que venir acá al retiro, así que, bueno, Dios quiere que solamente haga el responso. Pero fue terrible hacer el responso en el cementerio, con muchísimas tumbas, y un montón de gente perdiendo el tiempo. Vendían sandía, vendían comida, sentados alrededor de las tumbas, sin pensar en el infierno, sin pensar en los sacramentos. Ni siquiera, la inmensa mayoría ni siquiera vino a recibir una bendición. Una minoría se acercó, especialmente se acercaron porque ofrecí bendecir agua. Bueno. Y algunos para que recen por sus muertos. La inmensa mayoría de las personas hoy no piensan en la muerte. Y este es el tema del retiro de hoy, la muerte. Y no por un afán de, como decíamos a la mañana, de meter miedo, sino simplemente para ser realistas. Es un hecho que todos nos vamos a morir, es un hecho objetivo, y tenemos que prepararnos para la muerte. Y nos preparamos para la muerte viviendo una vida santa. Esa es la gran preparación para la muerte. Bueno, ¿y cómo vivir una vida santa? Y bueno, alguien puede decir, bueno, padre, pero nosotros no somos San Francisco de Asís, San Francisco Javier, ni San Bernardo, no somos santos, no podemos ser santos. Muchos piensan eso. Y el demonio nos sugiere que no podemos ser santos, que no está a nuestro alcance, de ningún modo. Y en parte es verdad, porque nosotros no podemos ser santos, no tenemos fuerza para ser santos. Por nuestras fuerzas no podemos rezar ni un Padre Nuestro. Pero Dios nos llama a ser santos, porque dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, si Dios nos llama a hacer algo, nos va a dar los medios para hacerlo. Dios no es un tirano que nos pide lo imposible. Si la autoridad pide lo imposible, entonces es un tirano. Pero Dios, si nos pide Dios ser perfectos, esto es ser santos, entonces nos da los medios para ser santos. Y si no somos santos es porque no aprovechamos los medios. Mientras estemos vivos en esta tierra, todavía podemos alcanzar la santidad. Miren el ladrón Dimas. Era un ladrón, era un criminal. Y in articulo mortis se arrepintió, y no solo se arrepintió, sino que llegó a la santidad. Por ende, mientras estemos vivos, todavía podemos ser santos. Nosotros somos privilegiados, objetivamente privilegiados, porque estamos en un ambiente ideal, donde tenemos todos los medios de sobra para llegar a ser santos. Pensemos en esos recintos acá que hay misa una vez al año. Bueno, ¿tienen medios para ser santos? Sí, los tienen, pero muchísimos menos que nosotros. Más difícil para ellos. Nosotros tenemos todos los medios. Entonces la búsqueda de la santidad es la mejor preparación para la muerte. Por eso el gran fruto que podemos sacar de imitar en la muerte es justamente tomar la decisión seria de buscar la santidad con todas nuestras fuerzas, cueste lo que cueste. Aunque nos muramos en el camino. Aunque la santidad nos cueste 1000 muertes. Entonces,
viene muy bien meditar en la muerte, muy bien, es muy útil. Y viene bien meditar la muerte en todas las etapas de la vida espiritual. Primero viene bien meditar la muerte para aquel que está en pecado mortal de modo habitual, evidentemente que ahí es muy útil meditar la muerte, máximamente útil. Pero también viene bien meditar la muerte para la persona que ya se convirtió, que vive habitualmente en gracia de Dios, pero que de tiempo en tiempo, de pronto una vez al año, hace un pecado mortal. Para esa persona es urgente meditar en la muerte, porque es preferible morir 1.000.000 de veces y aún más que hacer un pecado mortal. Si hacemos un pecado mortal, tenemos que tener en cuenta que yo hago un pecado mortal. Si no me confieso y me muero, me voy al infierno, y el infierno es para siempre. Uno puede ser sacerdote, obispo, seminarista, cardenal, papa. Hiciste un pecado mortal, por más méritos que hayas tenido en tu vida. Hiciste un pecado mortal, con un solo pecado mortal perdés todos los méritos, todo lo que ganaste en tu vida, todos. Te morís, te vas al infierno. ¿De qué te sirvió todo el bien que hiciste? De nada. Bueno, te sirvió para ahorrarte, hubieras tenido más dolor en el infierno si no hubieras hecho ese bien que hacías, pero igual te vas al infierno. Un horror. Por eso, si alguno todavía tiene algún coqueteo con el pecado mortal, aunque sea una vez cada 10 años, ahora es el momento de renunciar absolutamente al pecado mortal, absolutamente. Tomar la decisión firme y seria de preferir morir 1.000.000 de veces antes que hacer un solo pecado mortal. Alguien podría decir, bueno, pero yo ya, no, gracias a Dios no, ni tengo recuerdo de cuándo hice un pecado mortal. Quizás alguno de ustedes nunca hizo un pecado mortal en su vida. Quizás alguno de ustedes nunca hizo uno. Bendito sea Dios. Pero todavía queda otro gran enemigo a vencer. Menor que el pecado mortal, pero que es un enemigo fuerte y maligno, que es el pecado venial deliberado. Estamos llamados a preferir morir antes que hacer un pecado venial deliberado. Si hago un pecado venial deliberado, no me voy al infierno. Pero lo ofendo a Dios, y Dios es mi papá, ¿por qué lo voy a estar ofendiendo? Si Él me ama infinitamente. Es injusto. Y alguien me puede decir, bueno, padre, usted no está pidiendo el imposible, que renunciemos al pecado venial deliberado. No es imposible. Los autores de la vida espiritual, los maestros de la vida espiritual, en cualquier manual de espiritualidad mínimamente serio, explica que esto es una etapa en la vida espiritual. Alguien me puede decir, bueno, padre, pero para evitar de modo habitual el pecado venial deliberado, yo ya tengo que ser San Bernardo y San Alfonso juntos. Y estoy muy lejos de eso. La respuesta no. ¿Saben cuánto tiempo necesitan para recibir la gracia, para disponerse debidamente, para no hacer más pecados veniales deliberados? Con este retiro les alcanza, a pesar de lo malo que es el predicador. ¿Por qué? Porque esto no depende de un predicador. Esto depende de la decisión de ustedes, de la decisión de cada uno. ¿De quién depende renunciar al pecado venial deliberado? De uno mismo. Es una decisión que uno toma. Alguien puede decir, bueno, no, depende de Dios, que Dios me dé la gracia. Dios les quiere dar la gracia, se la quiere dar ahora mismo. Así que evitar el pecado venial deliberado depende de ustedes. Es una decisión que ustedes están llamados a tomar ahora.
No es un voluntarismo, esto es así. Y si toman esta decisión, van a ser, si es que ya no la tomaron, ¿no? Van a ser felices, con la felicidad que se puede tener en esta tierra, que como explica Santo Tomás, sí, es posible, por supuesto que es posible ser felices en esta tierra con una bienaventuranza imperfecta, no perfecta, la perfecta es solamente en el cielo. Entonces, esa es otra utilidad de meditar en la muerte, renunciar al pecado venial deliberado. Entonces, estamos llamados a hacer nuestra la frase de un santo niño, bueno, murió siendo adolescente, aunque tenía alma de anciano, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Santo Domingo Sabio, que el día de su primera comunión se puso 3 propósitos, uno de los cuales era antes morir que pecar, y lo vivió. Él prefería morir antes que hacer un pecado. ¿Y por qué aclararlo de deliberado, venial deliberado? Y porque los pecados veniales semideliberados, podemos evitar algunos, pero no podemos evitarlos todos. Salvo que haya una gracia especial, una gratis-date, una gracia extraordinaria. De Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones, bueno, ella lo dice, porque la superiora le había pedido que por obediencia escriba la historia de su vida. Y ella pone que que no tenía conciencia de haber hecho ni siquiera un solo pecado venial deliberado en toda su vida. Esto es posible. Depende de la decisión de uno, nada más. No es que es un alma, es un alma privilegiada, que entonces que nació en Formol y que entonces no podía pecar aunque quisiera. No es el caso. ¿Bien? Eso también podemos dar más, no hacer ningún pecado venial deliberado más en toda nuestra vida. Depende de nosotros. No depende ni de mi formador, ni de mi director espiritual, ni del clima, ni de que haya un horario que me quede cómodo, depende de mi decisión, nada más. ¿Se entiende? Bien. La muerte la tenemos que analizar, la muerte. Y la podemos analizar desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas, todas complementarias. Generalmente la perspectiva más usada para hablar de la muerte es la perspectiva, no sé qué nombre ponerle, pero una perspectiva tétrica, ¿no? Pensar cómo el cadáver se pudre. Pero hay otras. ¿Y cuál sirve más? Y todas sirven. Todas. En este retiro vamos a ver más de una. Y empecemos entonces por la perspectiva tétrica, ¿no? En su versión más radical, pero una que es fuerte, de un texto clásico, de un doctor de la Iglesia, San Alfonso María de Ligorio, que tiene un libro, un clásico, perdón la repetición de palabras, llamada Preparación para la muerte. Libro que probablemente ustedes leyeron. Y este libro empieza con un capítulo durísimo titulado Retrato de un hombre que acaba de morir. Ya el título es espantoso y tiene un epígrafe escriturístico que dice, en latín, pulvis es et in pulverem reverteris, esto es, polvo eres y en polvo te convertirás, que es lo que la Iglesia nos recuerda cada miércoles de ceniza, que es una cita bíblica, Génesis 3:19. Leamos entonces el texto del Santo Doctor. Día llegará en que será necesario morir y pudrirse en una fosa, donde estarás cubierto de gusanos. Cita el Salmo 14. A todos ha de tocar la misma suerte. Apenas, con el último suspiro, salga el alma del cuerpo,
pasará la eternidad y el cuerpo luego se reducirá a polvo. Salmo 103. Imagínate en presencia de una persona que acaba de expirar, de morir. Mira aquel cadáver. Pueden imaginárselo. Tendido aún en su lecho mortuorio, la cabeza inclinada sobre el pecho, esparcido el cabello, todavía bañado con el sudor de la muerte, hundidos los ojos, desencajadas las mejillas, el rostro de color de ceniza, los labios y la lengua de color de plomo, yerto y pesado el cuerpo. Tiembla y palidece quien lo ve. Pero todavía inspira el cadáver horror más intenso cuando comienza a descomponerse. Ni un día ha pasado desde que murió aquel joven. Hay jóvenes que mueren, hay niños que mueren. Y ya se percibe un hedor insoportable. Hay que abrir las ventanas, ya porque el olor que genera el muerto es tremendo. Y quemar perfumes y procurar que pronto lleven al difunto a la iglesia o al cementerio y que le entierren enseguida para que no inficione toda la calle de olor, porque ya es un asco. Y el que haya sido aquel cuerpo de un noble o de un potentado, ¿acaso servirá solamente para que despida más olor? Un autor dice eso, que generalmente mientras más rico era el muerto, entonces más olor despide, ¿no? Por el tipo de comidas que solía tener. Ved en lo que ha venido a parar aquel hombre soberbio, aquel deshonesto, dice San Alfonso. Poco ha, veíase acogido y agasajado en el trato de la sociedad, ahora es horror y espanto de quien le mira. Apresúranse los parientes a arrojarle de la casa y pagan a los porters, a los portadores, en la India le dicen los porters, para que encerrado en su ataúd se lo lleven y le den sepultura. Pregonaba la fama, no mucho el talento, la finura, la cortesía y la gracia de ese hombre, mas a poco de haber muerto, ni aún su recuerdo se conserva. La mayor parte de las personas que mueren nadie los recuerda. Por fin, al poco tiempo, nadie habla ya de él. Y hasta sus deudos más allegados no quieren que de él se hable para no renovar el dolor. En las visitas de duelo se trata de otras cosas. Y si alguien se atreve a mencionar al muerto, no falta un pariente que diga, por caridad, no me lo nombres más. Este muerto, que San Alfonso pinta con trazos muy vivos, perfectamente podemos ser nosotros mañana. Cualquiera de nosotros. Empezando por quien les habla. Lo dicho nos mueve entonces, con San Alfonso, a pensar si hubiera muerto aquel día o aquella noche en la que pequé contra el cielo, en la que pequé mortalmente, si es que alguna vez pequé mortalmente. ¿Qué habría sido de mí por toda la eternidad? Viene bien recordar, hacer memoria, si alguna vez pecamos mortalmente, recordar alguna de esas veces que pequé mortalmente, o esa única vez que pequé mortalmente. ¿Cómo habría pasado si hubiera muerto en ese momento? Hay pecadores que mueren al estar pecando. Hay pecadores que dicen, voy a pecar, total, después me confieso. Y quizás se muere cuando está haciendo el pecado, ni siquiera el otro día. ¿Quién te asegura que mañana te vas a levantar? Hoy nos vamos a ir a dormir. Un poco tarde hoy. Sí, tenemos la vigilia. Pero ¿quién nos asegura que mañana nos levantamos? Nadie. Y sigue San Alfonso citando a San Juan Crisóstomo. Mas para ver mejor lo que eres cristiano, dice San Juan Crisóstomo, ve a un sepulcro. Hoy vamos a ir a ver los sepulcros, a la misa. No va a ser agradable tener una misa en el cementerio. ¿Quién va a querer ir? Nadie quiere ir. No es agradable. Ve a un sepulcro, contempla el polvo, la ceniza y los gusanos y llora.
Observa cómo aquel cadáver va poniéndose lívido, después negro. Esto te da náusea realmente. Aparece luego en todo el cuerpo una especie de vellón, blanquecino y repugnante, de donde sale una materia pútrida, viscosa y hedionda que cae por la tierra. Bueno, no es que yo me puse a redactar cosas horribles, es que esto lo escribe San Alfonso, doctor de la Iglesia, para ponernos de cara a nuestro fin, para ser realmente realistas. El mismo agnóstico o ateo Heidegger, él decía lo decía desde una perspectiva puramente humana, que la vida auténtica es la de aquel que vive de cara a la muerte. Uno tiene que vivir de cara a la muerte, uno no puede. Y Heidegger criticaba a las personas que no pensaban en la muerte, que no vivían de cara a la muerte, decía que era una vida superficial la persona que no vive de cara a la muerte. Y es así. Entonces tenemos que vivir de cara a la muerte. Y cuando uno ya se convirtió, por gracia de Dios, y uno se decidió a morir antes que hacer un pecado mortal, y es más, uno ya dio un paso más en la batalla, y uno se decidió a preferir morir 1000 veces antes que hacer un solo pecado venial deliberado. Es más, y uno se decidió a tratar de hacer las cosas más grandes que Dios quiera. Bueno, muy bien, ahí ya viví feliz. Y ahí ya la muerte no te da miedo. Esa persona vive preparado para la muerte. Y entonces ahí uno puede decir como decían los de la Legión, ¡viva la muerte! La Legión española tiene ese grito paradójico, ¡viva la muerte! Se refieren a la muerte heroica. Nacen, bueno, después sigue acá la descripción de San Alfonso, que nacen en la podredumbre del muerto, nacen multitud de gusanos que se nutren de la misma carne, a los cuales a veces agregan las ratas para devorar el cuerpo, corriendo unas ratas por encima del cuerpo, penetrando otras por la boca y otras penetran por las entrañas. Las ratas saben cómo, tienen su instinto, ¿no? Cómo manejarse con el cadáver. La cuestión es que entonces se caen a pedazos las mejillas, los labios, el pelo, se descarna el pecho, luego los brazos y las piernas. Los gusanos apenas han consumido las carnes del muerto, se devoran unos a otros. Después los gusanos se comen entre ellos. Después de todo el cuerpo no queda más que un fétido esqueleto que con el tiempo se deshace, separándose los huesos y cayendo del tronco de la cabeza. Es un horror esto. Esto es el hombre. Un poco de polvo que el viento dispersa. Y San Alfonso, después de esto, hace una oración. Una parte de esta oración dice así, que la podemos hacer nosotros también, esta oración. Lo que me contrista es el haberos, Señor, causado tanta pena por haberme procurado tan míseros placeres. Diré con Santa Catalina de Génova, Jesús mío, no más pecados, no más pecados. Vamos a hacer este propósito. No más pecados, no más pecados. Esto es lo que le decía Santa Catalina de Génova al Señor. Una mística, una santaza. Y hacía esta oración sencilla, pero fuerte. No más pecados. Jesús, no más pecados, no más pecados. No quiero abusar de vuestra paciencia. No quiero guardar para abrazaros a que el confesor me invita a ello en la hora de la muerte. Desde ahora os abrazo. Desde ahora os encomiendo mi alma. Virgen Santísima, unidme a Jesucristo y alcanzadme la gracia de que jamás le pierda. Bueno, hasta acá tuvimos, digamos, una perspectiva, es un aspecto de la muerte objetivo. ¿Y qué pasa con el que muere en pecado mortal? Y se va al infierno, pasa eso. Hay un santo, San John Henry Newman, más conocido como el Cardenal Newman, hace poco canonizado, hereje convertido, anglicano convertido, que tiene un librito, Meditaciones y Devociones.
Es un libro que uno lo mira, no, así a primera vista, no parece que hable mucho del infierno. Parece que casi no habla nada, al menos por el índice, ¿no? Por ahí habla mucho. Pero tiene un pasaje, un párrafo tremendo, donde, bueno, él habla del infierno como fruto del pecado mortal. Dice así: todos estos horribles dolores del cuerpo y del alma son frutos del pecado, pero son nada en comparación al castigo del mundo venidero. El más agudo y feroz de los dolores corporales es nada comparado con el fuego del infierno. Así que piensen en el peor dolor corporal que tuvieron en su vida. Bueno, eso es nada en comparación con el fuego del infierno. Piensen alguna vez que hayan tenido horror a alguna situación o una gran ansiedad. Bueno, eso es nada en comparación con el gusano de la conciencia. El horror o la ansiedad más calamitosa es nada en comparación con el gusano de la conciencia que nunca muere en el infierno. Piensen en la aflicción, en el dolor más grande que hayan tenido en su vida, o el dolor más grande que ustedes se imaginen que puedan tener en esta vida. La pérdida de fortuna, el abandono de los amigos, y la desolación y el desamparo. Todo eso no es nada comparado con la pérdida del rostro de Dios, dice St. John Henry Newman. El castigo eterno es la única verdadera medida de la culpa del pecado. Y dice el cardenal: Dios mío, enséñame esto. Abre mis ojos y corazón, te ruego con la mayor seriedad, y hazme entender qué terrible conjunto de muertes soporto a mi alrededor. Y no me lo enseñes solamente, quítalo por tu misericordia y gracia. Entonces, contundente la meditación de cardenal Newman. Y alguno podría decir: bueno, padre, pero ¿sabe qué? Yo estoy en el seminario y yo ya soy un clérigo, yo ya tengo sotana, entonces a mí ya no me puede pasar nada. No para ir a eso, ¿no? Y algunos se cree que por ahí tener una sotana ya es como una especie de licencia para hacer el propio capricho, ¿no? Bueno, no es así, ciertamente no es así, evidentemente que no. Hay una carta que le manda a San Bernardo, acá tengo el libro con las cartas de San Bernardo, muy interesante, editado por los monjes cistercienses de España. Y una carta que San Bernardo, que es el alma del siglo XII, le escribe al joven Fulco. El joven Fulco era un canónigo. Y entonces, que se había hecho canónigo por un motivo mundano, no se había hecho canónigo por la gloria de Dios. Y entonces lo que él quería era tonteras. En esa época los canónigos de ese lugar específico se paseaban con grandes adornos de oro. Bueno, entonces San Bernardo le escribe una carta larga y le dice básicamente que se ve el infierno, ¿bien? Que se arrepienta. Y el joven podía decir: bueno, no, pero acá todos se visten así, todos los canónigos se visten así. Dice así el santo, le dice: por tanto tienes derecho a vivir del altar si tu servicio es honesto, pero no tienes derecho a vivir lujuriosamente del altar con ostentación, llevando frenos de oro en tu caballería, sillas decoradas, espuelas de plata, pieles caras y de vistosos colores, etc. Y le dice: me dices que haces eso, me dices que eso hacen los que viven contigo, y si no te comportas como los demás serías tachado de singularidad. Por esta razón te digo yo, sal de tu ambiente, para no caer en singularidades dentro de la ciudad, o para perderte con su ejemplo. Y después de esto, después de decirle que se vaya de ese ambiente mundanizado, le dice, porque un ambiente puede ser clerical y mundanizado a la vez. Que sea clerical no significa que... miren a James Martin, ¿no? Un clérigo y está promoviendo la sodomía. Miserable. Entonces, después San Bernardo, después de decirle esto, le hace una exhortación
que nos viene muy bien a nosotros. La podemos aplicar a nuestra vida, sea cual sea el estado de nuestra vida espiritual. ¿Qué haces en la ciudad, débil soldado? Tus compañeros, a quienes abandonaste como desertor, luchan y vencen. Llaman y entran, arrebatan el cielo y reinan. Y tú, sentado sobre tu carroza, vestido de púrpura y lino, vas de plaza en plaza y recorres las granjas. Uno dirá, bueno, pero yo no estoy sentado en una carroza, yo no estoy vestido de púrpura ni de lino. Es cierto, pero cada uno tiene su carroza, cada uno tiene su púrpura y su lino. Cada uno tiene sus apegos desordenados, sus caprichos. Bueno, entonces cada uno investigue, examine su conciencia para ver cuál es su vestido de púrpura, cuál es su carroza, para arrepentirse. Llevas adornos propios de tiempos de paz, no municiones para la guerra. ¿Acaso dices paz cuando no hay paz? La púrpura no vence a la lujuria, no rechaza la soberbia ni la avaricia, no extingue las demás flechas incendiarias del enemigo, ni tampoco detiene la muerte ni quita la fiebre. ¿Qué has hecho del armamento para la guerra? Es una buena pregunta para nosotros también. ¿Qué hemos hecho del armamento para la guerra? ¿Y cuál es ese armamento? Ante todo la oración, el rosario, el oficio divino, la participación en la misa, y luego el estudio, la lectura espiritual. Ese es el armamento para la guerra. ¿Qué hemos hecho del armamento para la guerra? ¿Dónde tienes el escudo de la fe y el casco de la salvación? ¿Dónde has dejado la coraza de la paciencia? Toma las armas, recupera tus fuerzas mientras dura el combate. Y nos alienta San Bernardo, es muy consolador esto. A nuestro lado están los ángeles que nos contemplan y protegen. También nos asiste con su ayuda y protección el Señor en persona. Él adiestra tus manos para la pelea y tus brazos para tensar la ballesta. Acudamos en ayuda de los hermanos, no sea que si luchan sin nuestro auxilio, venzan sin nuestra participación y entren el último día sin nosotros. Y ahí ya después San Bernardo le recuerda de la muerte. Porque cuando se cierra la puerta, por llamar tarde, nos contestarán desde adentro, os aseguro que no sé quiénes sois. Esperemos que el Señor no nos diga esto a ninguno de nosotros. Te ruego que te des a conocer cuanto antes, que te vean ellos enseguida, no sea que entonces no te reconozcan para la gloria y te reconozcan perfectamente para el castigo. Entonces, como les decía, las meditaciones para la muerte no son solamente útiles para la persona que vive en el mundo, sino también para los que entraron en la fila, los que entramos en las filas clericales. Y para terminar esta meditación, vamos ahora a analizar la muerte desde otra perspectiva, no ya la perspectiva del cuerpo podrido y de las ratas caminando por la persona y el cráneo desprendiéndose del torso, y la perspectiva de la muerte del clérigo malo que prefirió la carroza o el oro antes que la santidad. Pasemos ahora a contemplar la muerte desde la perspectiva de la muerte de un santo. ¿Cómo muere un santo? Y no cualquier santo, sino cómo muere un santo sacerdote. Un sacerdote que muere ejerciendo su ministerio, de modo sereno, en la parroquia o en el hospital. Y lo vamos a hacer no en abstracto, como hicimos hasta ahora, sino en concreto, de alguien con nombre y apellido. Vamos a leer o a repasar, para el que ya la conoce, la muerte del santo cura de Ars. Es una muerte santa y pacífica. Y lo vamos a hacer siguiendo la clásica hagiografía. Hagiografía significa la biografía de un santo. La hagiografía de Troyú, que es un clásico. ¿Quién la refiere en estos términos? Después de su última tentativa de fuga, el cura de Ars no hablaba ya de partir.
al monasterio, él se quería ir a un monasterio. Pero después de esa tentativa de fuga ya no hablaba más de partir, sino que decía esto: nos estamos yendo, pronto tendremos que morir. Es que Dios le había revelado a él el día en que iba a morir. Así que ya sabía él, ¿no? El fin del mes de julio de 1859 fue verdaderamente tórrido, ya se acercaba ya el día de su muerte, hacía un calor terrible, peor que acá. Los días y las noches eran de lo más enervante por lo caldeado de la atmósfera. Fuera de las casas se respiraba fuego. La sofocación era atroz en la reducida nave de la iglesia, llena como nunca hasta rebosar y convertida en una estufa. A cada momento los peregrinos salían a la calle para tomar aire porque era insoportable estar en la iglesia con el calor que hacía. Y solamente el único que permanecía todo el tiempo en la iglesia era el santo, que estaba ahí confesando. Esto es tremendo. Y él ya estaba muy cerca de morirse. Y decía el cura de Ars, hermosa frase: si un sacerdote muriese a fuerza de penas y trabajos soportados por la gloria de Dios y la salvación de las almas, sería cosa bien hermosa. Es una cosa hermosísima. La cosa más hermosa de todas. La muerte del sacerdote que muere a fuerza de las penas y los trabajos apostólicos que soporta por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Magnífica muerte. La mejor muerte de todas. No hay una muerte mejor que esta muerte apostólica, sacerdotal, heroica, generosa. Y bueno, su sueño ya estaba por realizarse, ya estaba por morir como él quería, morir a fuerza de penas y trabajos apostólicos por la salvación de las almas. Tomó unas medicinas que le dieron, lo pusieron en un duro jergón y en un momento unas moscas vinieron a molestarlo. Y una monjita, una hermana de San José, se puso a sacar las moscas para que no lo molesten al pobre padre que ya estaba muriéndose. Y ahí fue el único momento en que se quejó. No quería que le saquen las moscas, porque era una penitencia más que le mandaba la providencia. Y entonces dijo: deja usted a las pobres moscas, nada hay molesto fuera del pecado. Viene bien a nosotros, ¿no? Cuando nos vengan tentaciones de quejarnos por cualquier tontera, recordemos el cura de Ars. Nada hay molesto fuera del pecado. Se confesó con la piedad acostumbrada, sin turbación. Nunca hablaba de su enfermedad, no se quejaba de su enfermedad para nada. Ni siquiera manifestó deseo de curarse. Y Dios no le dio permiso de que lo atormente en su hora suprema. Porque la hora suprema es la hora de la muerte. Para todas las personas. Nuestra hora suprema va a ser justamente la hora de nuestra muerte. Y él, ahí, todo temor a la muerte se les desapareció en ese momento. Él había tenido temor a la muerte en el pasado, quizás por la influencia indirecta del jansenismo que todavía estaba en esa época. Después de haber gustado hasta las heces el cáliz de la amargura en esta vida de destierro, ya empezaba a saborear las delicias de la muerte. O sea que él la muerte la saboreó como si fuera un manjar delicioso. Y él vivió aquello que él predicó, que era: qué agradable es morir cuando se ha vivido sobre la cruz. También nosotros podemos hacer este propósito de vivir sobre la cruz. Vivamos sobre la cruz, vivamos crucificados, y entonces vamos a tener una muerte agradable, como la tuvo el cura de Ars, y vamos a ser instrumentos para que el prójimo tenga una muerte agradable. La enfermedad hizo rápidos progresos, o sea, lo mató. El siervo de Dios gozaba, pero antes de morir gozaba de una calma perfecta, una paz perfecta, ninguna queja. Era tan impresionante esto que cualquiera hubiera dicho que no sufría, no parecía que sufriese, porque no se quejaba para nada, tuvo una muerte deliciosa. Y los habitantes de Ars, sus feligreses siempre queridos y los peregrinos, se presentaban sin cesar a la puerta de su cuarto, querían entrar para que le bendijera los objetos de piedad, los rosarios, las estampas. Se estaba muriendo el cura.
para pedir la última bendición antes que él se muera. Y el santo, que estaba muriendo, se prestaba benévolamente a todo. Bendecía las cosas, pero sin pronunciar palabra. Bendecía a las personas. Impresionante todo esto. El día antes de su muerte, se prohibió el acceso a su habitación. Te dijo, bueno, nadie más puede entrar. Y algunos feligreses violaron la orden y entraron igual. Y le decían al que cuidaba la puerta, que era el hermano Atanasio, subiremos a pesar suyo. Antes de ser cura usted lo era nuestro. Y el hermano, bueno, consintió en dejarles pasar, diciéndoles que no hagan ruido. Y esto se estaba muriendo cura de Ars, literalmente, fue el día antes de su muerte. Y entraron y se arrodillaron sobre el pavimento de la habitación para que el santo los bendiga. Y el santo les reconoció. Y levantó su débil mano con las pocas fuerzas que tenía y trazó sobre ellos la señal de la cruz. Un testigo llamado Guillermo Villiers dice, le vi en su cama el último día de su vida, que sin duda se hallaba presente en aquella escena. Se mostraba dulce y tranquilo como un ángel. El dulce moribundo ya no parecía de este mundo, dice Trochu. Al final, sus labios no se movían, pero sus ojos permanecían fijos en el cielo y obligaban a pensar que estaba en contemplación. Dice el confesor, el que lo confesó. Creo que entonces ocurría en él algo extraordinario. Entró en una contemplación mística cuando estaba muriendo y cuando le hacían preguntas solamente respondía sí o no, nada más. Decía muy pocas palabras. Dios lo bendijo con una muerte deliciosa, con contemplación, una cosa completamente extraordinaria. Tuvo un anticipo del cielo, su muerte fue un anticipo del cielo. Y en un momento pasó algo impresionante, vino el médico. Bueno, y entonces el santo llegó a decir, me quedan 36 francos. Diga a Catalina, que era la señora que lo ayudaba, diga a Catalina que los dé al doctor Saunier y que le ruegue que no venga más, porque no tendría con qué pagarle. En ese mismo día, eso fue uno de los pocos momentos en los que habló. En ese mismo día, hacia las 3 de la tarde, su confesor juzgó prudente administrarle los últimos sacramentos. Él mismo los pidió, no quiso aguardar al día siguiente, como le habían propuesto. Y dijo el cura de Ars, qué bueno es Dios, cuando uno no puede ir a visitarle, Él se digna a venir. Mientras la campana de la iglesia iba tocando, el cura el que lo confesó, ¿no? Venía con la hostia, con el Santísimo. Vinieron 20 sacerdotes, cada uno con un cirio, escoltando el Santísimo Sacramento para dar la comunión al cura de Ars. Y ahí el cura de Ars, cuando iba a recibir el viático es la última comunión antes de morir, se puso a llorar el cura de Ars. Y le preguntó el hermano Elías, ¿por qué llora usted, padre? Y dijo una frase tremenda, es triste comulgar por última vez. Entró todo este cortejo en el cuarto, logró sentarse, logró juntar las manos, lloraba abundantemente el cura de Ars, el confesor le dio el viático, después le dio la extrema unción y los recibió con su fe y piedad habituales. Viene bien para compararlo con nuestras comuniones. ¿Cómo son nuestras comuniones? ¿Cómo las recibimos? Imaginémonos la piedad con la que el cura da recibir la comunión en ese momento. La habitación ya muy caldeada, los sacerdotes tuvieron que apagar los cirios. Y después de esta emocionante ceremonia, un sacerdote se quedó velando a su lado y le dijo, señor cura, ¿usted está con nuestro Señor? Y respondió, sí, amigo mío. Ya tenía una sonrisa celestial, dice Trochu. Y le dice, un señor estaba ahí, el señor Dubois, celebramos hoy la fiesta de la traslación de la reliquia de San Esteban. Este santo, aún en la tierra, veía abiertos los cielos. Entonces el cura de Ars levantó los ojos con una expresión extraordinaria de fe y de felicidad. O sea, todo indica eso, que tuvo una experiencia como la de San Esteban. Cuando San Esteban estaba muriendo, que vio a Dios en el cielo, bueno, acá todo indica que pasó algo parecido. Y el obispo se enteró que estaba muriendo el cura de Ars, Monseñor Langalery, así que fue inmediatamente a visitarlo.
Y cuando llega el obispo, el cura de Ars lo reconoció muy bien a su obispo, le sonrió y se esforzó el cura de Ars en darle las gracias por venir, pero ya no podía decir ninguna palabra. El obispo lo abrazó y le dijo que iba a la iglesia a rogar por él. Este fue el único momento en el que el santo se lo vio salir de su unión con Dios. Estaba totalmente unido a Dios. Solamente salió de su unión con Dios para abrazar al obispo. Y bueno, y hacia las 10 de la noche el cura de Ars parecía llegar a su fin. El reverendo Tocanier le aplicó la indulgencia plenaria in articulo mortis. El reverendo Mona le dio a besar un crucifijo de misionero y comenzó a rezar las preces de los agonizantes, que están en el ritual. Le rezaba lentamente y el jueves 4 de agosto de 1859, a las 2 de la madrugada, cuando el joven sacerdote acababa de leer con voz temblorosa estas palabras: que los santos ángeles de Dios salgan a tu encuentro y te introduzcan en la celestial Jerusalén, mientras en el cielo de Ars estallaba una violenta tempestad llena de rayos y truenos, San Juan María Vianney, apoyado en los brazos del hermano Jerónimo, entregó su alma a Dios sin agonía. Se durmió como el obrero que ha terminado bien su jornada. Tuvo un funeral después, apoteósico, triunfante. Vamos a pedirle a la Virgen María y al santo cura de Ars tener nosotros también una muerte santa, una muerte después de haber vivido un apostolado heroico y crucificado, para gloria de Dios y salvación de las almas. Amén.